temas del día, la situación en Gaza que sigue siendo dramática, con discusiones acerca de cómo seguir, de cómo salir de esta guerra que ya lleva 670 días, que continúa con 50 rehenes secuestrados y que continúa con una población gazatí que verdaderamente la está pasando muy mal, que está pasando situaciones de hambre, pero que en medio de la tragedia humanitaria aparecen los usos, la propaganda, la intención de mostrar, exagerar y de alguna forma ilustrar esa situación humanitaria para convertirlo en una herramienta para atacar a Israel y defender los intereses de Hamas. Y aquí esto hace que sea muy complicado el rol del periodismo respecto de qué informar y qué no, y sobre todo, qué fuentes tomar. Hay una foto que está teniendo mucha repercusión por estas horas, que es la foto de este periodista, que es Sayed Fteiha, que es un periodista que, claro, obtiene el fotoperiodista, lo estamos viendo acá siendo fotografiado, tomando una foto que tuvo en su momento muchísima difusión, que era la foto de los gazatíes desesperados mostrando las ollas vacías mientras piden por comida. Obviamente la imagen parece, bueno, la foto tomada desde un lugar donde están yendo a buscar comida. Ahora uno ve esta imagen y dice, esto en realidad era un montaje. En realidad fue el fotoperiodista quien armó esta escena y que la captó de esta forma. Y lamentablemente lo que muestran investigaciones de diarios alemanes, es una investigación sobre todo que hace el Süddeutsche Zeitung y que tomó también el diario Bild, es que efectivamente este fotoperiodista tiene vínculos muy estrechos con Hamas. Tiene en sus redes sociales varias declaraciones en contra de Israel, llamando a que se muere Israel. Tiene una posición absolutamente militante por la causa de Hamas. Y es desde ese lugar que hace su trabajo como periodista, que entonces termina siendo un trabajo de propagandista. Ahora, el punto es que las fotos de este hombre terminaron en algunos de los medios más, entre comillas, prestigiosos del mundo. La BBC, CNN y otros han tomado fotos de este periodista que trabaja principalmente con la agencia Anadolu, que es la agencia estatal de Turquía, que es un país que abiertamente tiene una posición favorable a Hamas y los ha recibido como héroes, de hecho, el presidente Erdogan a los líderes de Hamas. Claro, entonces, gran parte del problema es que la prensa occidental está hoy tan dominada por un sentimiento anti-israelí que compra absolutamente todo lo que producen hoy personas que están aparentemente trabajando como periodistas en Gaza, pero que en realidad terminan siendo propagandistas. Y ese es el problema que ha habido desde el comienzo de la guerra, que es muy difícil hacer un trabajo independiente desde allí. Y es lo que ha llevado, por ejemplo, a que medios como el New York Times publicaran en portada imágenes de niños esqueléticos, niños gazatíes esqueléticos, presentándolo como una muestra del hambre en Gaza, sin decir que las fotos estaban siendo tomadas de niños que en realidad tenían enfermedades previas por las cuales estaban esqueléticos y que no era una consecuencia del hambre ese estado en el que se encontraban. ¿Esto significa que no hay hambre en Gaza? No. Todo indica que hay mucha hambre en Gaza, que la situación es verdaderamente desesperante. Ahora, lo delicado del asunto es cómo esto es utilizado por Hamas y cómo es muy difícil informar desde afuera porque las fuentes que llegan desde adentro están totalmente atravesadas por su posición en este conflicto. Eso es parte de lo que dijo el presidente israelí Isaac Herzog en un discurso donde justamente utilizó como disparador esta foto. Escuchémoslo. In the last 2 weeks, Israel has overhauled the entire approach to the humanitarian situation, thereby pulling and pushing in major quantities of humanitarian aid. 30,000 tons in the last week. 30 tons only by airdrops yesterday, let alone trucks, hundreds of trucks. The UN is holding hundreds of trucks, almost 800 trucks the UN can distribute and is failing to distribute. So there can be a lot of efforts. But instead of that, we see a PR campaign like this one. This is from yesterday by German media. You see a photographer
staging Gaza people to show that they are lacking food, whilst there's food there behind them. But this is a staging effort. So we don't shy away from the humanitarian need to help the people of Gaza. But we ask the world not to fall into the lies, condemn Hamas, and say to Hamas, you want to move on? Get the hostages out. A esta hora, más allá de toda la propaganda informativa y la enorme dificultad que supone informar de este conflicto, insisto, por la forma en la cual la información es manipulada por los propios terroristas de Hamas y lamentablemente por muchos medios internacionales que tienen ya posiciones tomadas en contra de Israel y entonces están dispuestos a comprar lo que venga mientras apoye la narrativa en contra de Israel. En medio de todo esto, obviamente, Israel está definiendo qué hacer, cómo seguir. Estados Unidos dice hay que ir a un acuerdo total, ya basta de cese del fuego, que sea un acuerdo que termine con el conflicto y que suponga la liberación de todos los rehenes y negociar algún tipo de estatus para Gaza que permita la continuidad justamente o el regreso de alguna forma a la vida más o menos normal y el fin de la guerra. Parece difícil eso. Después en Israel que avanza la discusión y la negociación interna dentro del gobierno sobre si el paso debería ser ocupar la totalidad de la Franja de Gaza, con las Fuerzas Armadas, con las Fuerzas de Defensa de Israel, con serias dudas respecto de si ese objetivo es cumplible, porque ya lo ha planteado en el pasado y no se ha podido cumplir. Es un punto de inflexión, lo venimos diciendo, se está estirando como punto de inflexión, pero de alguna forma esto se va a tener que resolver. Al mismo tiempo, el problema de la ayuda humanitaria que está atravesado por, más allá de las dificultades logísticas de ingresar la ayuda humanitaria, ¿por qué es lo que pasa una vez que la ayuda humanitaria ingresa? Fíjate la estadística que acaba de publicar la ONU acerca de lo que ocurre con los camiones de ayuda humanitaria. Lo que ves es lo que publica la ONU y ves la cantidad de camiones que terminan siendo capturados y saqueados antes de llegar a destino. Cuando nos referimos a camiones de comida, lo ves el primer gráfico de tortas que te muestra que el 89% de los camiones con comida son saqueados antes de llegar a destino. El 89, es decir, casi 9 de cada 10 camiones. Eso el contraste con solamente el 2% de los camiones que llevan productos vinculados a la salud, solo el 0,1% de los camiones con medicinas, solo el 2,3% de los camiones que llevan insumos nutricionales, solo el 0,7% de los camiones que llevan combustible. Lo mismo, los otros gráficos de barra, en vez de contarlo en camiones, lo cuentan en pallets, el porcentaje de pallets que son saqueados, y el tercer gráfico, es decir, el de la derecha, lo muestra en términos de peso, el porcentaje de peso que termina siendo saqueado, pero es más fácil entenderlo por camiones. La realidad que esto muestra es lo enormemente complejo que es lograr la distribución interna, porque Gaza es un caos. ¿Por qué? Y porque muchos son saqueados por grupos armados, eso puede ser Hamas, puede ser la Yihad Islámica, o pueden ser tribus o bandas que responden a grupos tribales que actúan dentro de la Franja de Gaza y que en muchos casos están enfrentados a Hamas, pero que también saquean los camiones. O muchas veces es, en su desesperación, la gente que se avalancha sobre los camiones y los termina saqueando. Son esas escenas de confusión las que muchas veces llevan a que haya miembros de por ejemplo, Gaza Humanitarian Foundation, que es la que entrega la ayuda humanitaria aliada con Israel, o incluso miembros del ejército israelí que terminan disparándole a la gente para tratar de contener el desborde o para evitar que ese desborde termine poniendo en peligro la vida de los soldados. Es una situación que, insisto, así tal cual parece muy difícil que pueda continuar y que lo vuelve extraordinariamente dramático, ¿no? Porque estas son las imágenes. Los camiones llegan, los camiones entran y o no son distribuidos y por eso se acumulan en galpones, como lo ha mostrado la Gaza Humanitarian Foundation en las últimas semanas, o son distribuidos pero nunca llegan a destino por los saqueos. Y claro, ¿por qué la ONU muchas veces no los termina distribuyendo? Y precisamente para evitar justamente que terminar siendo saqueados.
No sabemos cuál es la solución a la situación en Gaza. Todo apunta a que tiene que haber algún tipo de negociación que permita terminar con esto. Lo que pasa es que, esto lo están marcando los propios mediadores, hoy Hamás, apoyada a la organización en la presión internacional que hay contra Israel, en toda esta línea que apunta a reconocer al Estado palestino por parte de los líderes europeos, cree que le conviene esperar, que no hay que llegar a un acuerdo. Y esto, obviamente, ata a Israel de pies y manos en cierta medida porque lo obliga o a claudicar o a terminar aceptando las condiciones de Hamás, lo cual va a terminar siendo un problema futuro, o a continuar con una guerra, una ofensiva, medidas vinculadas, por ejemplo, a lo que pasa con la ayuda humanitaria, que termina siendo cada vez más desesperante y cada vez más dramática para los gazatíes.